El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días de día viernes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Estamos aquí listos y dispuestos con todo el equipo para acompañar su mañana y vamos a estar conversando con Jaime Viera Posek. Él es académico, investigador, antropólogo social y autor de este libro que se llama El ADN del patriarcado, un libro muy interesante que propone una teoría para entender nuestra sociedad, pero también para cambiarla. Así que vamos a estar conversando con Jaime Viera respecto a este libro y también vamos a hablar con Valeria Peña, directora de orquesta, profesora del Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad y que nos va a adelantar el concierto en homenaje a Jorge Peña Gen este domingo 28 de mayo a mediodía en la sala Isidora Segers como parte además de las celebraciones vinculadas con el Día del Patrimonio. Así que así se viene el programa de hoy día y partimos escuchando a Javiera Mena con Me Gustas Tú.
Pero para alcanzar esa democracia de más calidad, con justicia social y de género, que es la que incluya plenamente a la mujer en todos los ámbitos socioeconómicos, en igualdad de derechos y obligaciones que los hombres, los feminismos proponen un cambio de parámetros en la masculinidad vigente, excluyente y violenta, la machista, que solo con la inclusión de los hombres feministas puede ser transformada. Porque el feminismo nunca ha estado en contra de la masculinidad, ni menos contra el hombre. Sí lo está contra el patriarcado y su machismo. Y obviamente para ser feminista no es necesario ser mujer. Ninguna corriente de pensamiento ha tenido nunca sexo ni género. Los feminismos masculinos deslegitiman el machismo como expresión hegemónica de masculinidad, por tóxico, insexato, obtuso y antropófago, con su propio género al criminalizarlo por la violencia machista de género sistemática contra la mujer solo por serlo. Sin embargo, la percepción de que los feminismos son un movimiento y representan solo a las mujeres es transversal. La democracia fue creada por hombres en la antigua Grecia porque la mujer padecía un status quo similar a los esclavos. Sostener que la democracia no puede incluir a las mujeres porque fue creada por hombres es tan disparatado como sostener que los feminismos no pueden incluir hombres porque fue creado por mujeres. Feminismos y democracia pertenecen a la humanidad. Esas son algunas de las reflexiones que aparecen en este libro, El ADN del patriarcado, del antropólogo social, académico y investigador Jaime Vieira Posek, a quien tenemos al otro lado de nuestro teléfono. Jaime, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y gracias, por supuesto, por la invitación. Bueno, estamos muy contentas de poder conversar contigo respecto a este libro, El ADN del patriarcado, y yo quise partir con ese extracto que leí, que está bien avanzado el libro, porque me parecía siempre importante poder relevar la participación de hombres en la reflexión feminista, ¿no? Tú haces en el primer capítulo del libro todo un recorrido respecto a cómo llegamos a hablar de antropología de la mujer, primero y luego antropología de género, relevando el trabajo de importantes mujeres investigadoras desde Margaret Mead en adelante, para poder hacer una reflexión de la urgencia de que como sociedad todas, hombres y mujeres, nos podamos hacer cargo de los desafíos que tenemos. Entonces, en ese contexto, ¿no? Te pregunto, ¿por qué para ti es importante como varón, como investigador, hablar de patriarcado y hablar de feminismo? Bueno, indudablemente el feminismo para mí es la más grande revolución del siglo XX, porque el feminismo ha sido capaz de transformar estructuras que se creían inamovibles con un tipo de revolución que no disparó ni un tiro, como todas las revoluciones que conocemos, digamos. Y además usa un arma que los hombres desprecian, la verdad. Porque los hombres tienen como resolución de conflicto, la última alternativa tiene que ser la guerra siempre. Y la mujer usa el diálogo, que a mí me ha parecido siempre la forma más inteligente y más elaborada y más humana, digamos, de resolución de conflictos. Yo tenía una experiencia personal también muy directa con la violencia machista de género en el ámbito doméstico, porque mi padre era un maltratador de mujeres y de forma brutal, digamos. Entonces tengo una experiencia desde niño y siempre he seguido muy de cerca el movimiento feminista y el aporte que ha hecho el movimiento feminista al sistema democrático. Porque fíjate que empezamos esto, la mujer no tenía derecho a voto. Una cosa que en este momento es natural y nunca pensamos que no pudo ser en un momento. Pero hablar de democracia antes de 1949 es imposible, porque implicaba desconocer al más del 50% de la población, que son las mujeres. Siempre representan más del 50%. Entonces, yo reflexionando siempre desde muy pequeño, la verdad, me di cuenta de que el feminismo era un motor de otorgamiento de más calidad a la democracia. O sea, sin la aportación y sin la inclusión de la mujer, la democracia simplemente es un sistema seco, sin raíces, sin bosques nuevos que construir, por dar una imagen. Y además el patriarcado siempre ha tratado a un grupo de violencias, tanto en la esfera doméstica como pública, que
son realmente impresionantes. Es parte del sistema patriarcal, y para funcionar el sistema tiene que tener un sistema de violencias estructuradas en las dos zonas, que en mi libro yo llevo a la conclusión de que es el ADN del patriarcado. Realmente la violencia machista de género es un sistema, y para reproducirse tiene que seguir existiendo la violencia machista de género, tanto en la esfera doméstica como pública. Entonces es una cuestión de sentido común, de tener un mínimo de ética, de sensibilidad, y no ser feminista realmente, porque estamos presenciando día y todos los días, digamos, durante siglos, esta postergación de más de la mitad de la población, que inhibe un desarrollo de la democracia plena, y además un estado de violencia permanente contra un grupo enorme de la sociedad. Entonces, por supuesto, yo llegué al feminismo de forma natural, digamos, porque era imposible no serlo realmente. Ahora, es importante partir quizás por ahí, ¿no? Porque puedes sospechar, y creo que unos desafíos profundos que tenemos. Hay dos desafíos que a mí me saltan con tu libro, ¿no? Uno tiene que ver con el desafío que tenemos las feministas de decirle al resto de la sociedad, esto no es solamente por nosotras, esto no es solamente porque para las mujeres requerimos tener más derechos y que no nos maten, y que no nos golpeen, ¿cierto? Y ganar de manera justa, poder participar de la sociedad, etcétera. No es solo por nuestro bien, sino es por la sociedad entera, y tú das muchos datos en el libro de la relevancia que eso tiene para la construcción de una democracia sana, pero también para una sociedad que se desarrolla. Bueno, tú vives en Suecia y por supuesto ahí el ejercicio está ahí en las calles, ¿no? Tú sí, claro, vives cotidianamente de los beneficios de una sociedad que ha hecho ejercicio consistente para la mayor equidad de género. Pero por otro lado también está esta sospecha que se levanta al interior de a ciertos grupos del feminismo de los que yo no soy parte, dicen, bueno, pero es que no, los hombres no deberían estar. Y yo cuando comenté que estaba leyendo tu libro en Instagram, lo primero que puse es, por supuesto que necesitamos hombres feministas, y lo que tienen que hacer los hombres sobre todo es hablarles a otros hombres, ¿no? Y acá tú propones una teoría de la sociedad androcéntrica patriarcal en donde diferencias las violencias machistas, y me parece que sería estupendo que nos pudiéramos detener un poco, porque la violencia machista no solo es la violencia machista de género, también tú hablas de la violencia machista que los hombres ejercen sobre sí mismos. Quisiera que desarrollaras un poco esa idea que me parece tremenda. Claro, lo que pasa es que yo hice una nueva definición de violencia machista, la verdad. O sea, la dividí en dos grupos, mucho más amplia. Y el primer grupo es la violencia machista, que habla directamente la violencia contra otros hombres, contra sí mismo, inclusive, porque tú sabes que según la estadística, las personas que más se suicidan son los hombres. O sea, es un fenómeno de hombres, digamos. Sí. Sí, y que más tienen adicciones y que más mueren de muertes violentas y de accidentes de trabajo. Entonces existe la violencia machista a seca, digamos, que es un sistema que ha creado el propio hombre contra sí mismo. O sea, hay un machismo tóxico que inhibe un montón de desarrollo del propio hombre. Y es autodestructivo, además, porque no solamente la institución de la guerra, que es histórica, es una creación absolutamente del hombre, que no resuelve cosas, sino que destruye más que construir, digamos. Entonces, y el otro bloque de violencias es exclusivamente contra la mujer, que es el bloque más importante porque es la mayor cantidad de personas que controla el patriarcado. Entonces, es necesario que el hombre nos demos cuenta de que la revolución feminista atañe a toda la humanidad realmente. No es un fenómeno solamente de la mujer, sino que el problema de la mujer es un problema de la sociedad y de la humanidad. Y esa es la idea central de dividir en dos bloques la violencia machista.
Conversamos con Jaime Vieira Posek, autor de El ADN del patriarcado, antropólogo social, y yo les cuento así como el resumen. El libro parte con una pequeña historia de la antropología, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pareció muy interesante es que ahí tú hablas del momento específico en donde la antropología también tiene que cuestionarse a sí misma y a sus métodos, porque como otras ciencias sociales y duras, diríamos, entre comillas, lo segundo, ciegas a sí misma y a cómo sus metodologías también estaban de alguna manera sesgando los resultados, ¿no? Y al no considerar que no se estaba analizando de manera... no quiero decir objetiva, porque siempre somos sujetos los que analizamos, ¿no? Pero que no se estaba teniendo todas las herramientas para reconocer también las dificultades que habían respecto a equidad de género al interior de la misma ciencia, ¿no? Y quería preguntarte desde esa mirada, ¿cómo sientes tú que aporta desde el trabajo de Margaret Mead en adelante? Tú nombras varias antropólogas muy, muy importantes en la construcción de una mirada de género. Me encantó también esta vuelta de tuerca que hace una de ellas en la revisión de sus textos para decir, mira, yo hace 25 años escribí esto y no me fijé en esto, ahora podemos pensarlo desde acá. ¿Por qué es importante que la antropología se haga cargo y qué herramientas nos proporciona para poder pensar y cambiar la sociedad? Bueno, este es uno de los logros también del feminismo en antropología, ¿no? Porque la mayoría de estas antropólogas eran feministas. Claro, y cuestionaron, por supuesto, empezaron cuestionando en la primera etapa de la antropología del género, que empezó siendo antropología de la mujer realmente, en la época del 70-80, donde empezaron cuestionando el sesgo androcentrista en la antropología social. Lo que a mí me impactó mucho, porque yo había seguido el movimiento feminista y estaba siempre cerca de él, pero me encontré que estudiando me di cuenta que terriblemente la mujer había sido discriminada del método de análisis de la antropología a través de toda su historia, digamos. Entonces quedaba en cuestión y se desacreditaba la antropología como ciencia, porque había discriminado a la mitad de la población para su análisis. Entonces, y eso es lo que me convenció a mí seguir con la especialidad de antropología del género. Entonces, estas mujeres hicieron la primera etapa que se llamó antropología de la mujer, analizaron el androcentrismo en la antropología y comprobaron que efectivamente era así. O sea, se había discriminado a la mujer desde siempre, se había invisibilizado a la mujer en el método, porque el método apuntaba siempre a los poderes establecidos, que es el método del funcionalista estructural, ¿no? O sea, se analizaba la esfera pública, y la esfera pública, como sabemos, está dominada por el hombre. Entonces se discriminaba totalmente la esfera doméstica y, por supuesto, la mujer. Ahí quisiera entrar para que la gente no se nos pierda en la narrativa que estamos haciendo, ¿no? Estos aportes van a ser significativos porque, por ejemplo, cuando llega Margaret Mead a analizar a los polinésicos, lo que demuestra que no todas las sociedades son patriarcales y que no todas las sociedades lo relevante y lo prestigioso es la esfera pública y lo secundario es la esfera privada. Y ya demuestra, y estamos hablando de los 40, ya demuestra que esto puede ser distinto, ¿no? Y ahí, ¡pum!, le pega un golpe potente a la idea de la naturaleza del patriarcado. Y de ahí en adelante... y de ahí en adelante empiezan entonces a generarse estos cuestionamientos respecto a la metodología y a la idea de pensar lo público y lo masculino como la medida de lo humano. Justamente. Claro, lo que pasa, Margaret Mead, su trabajo lo publicó en los años 20-30, ¿no? Perdón, sí. O sea, sí, claro. Pero fue impactante dentro del ámbito académico, digamos. O sea, lo trascendió a la opinión pública, etcétera. Fueron las feministas las que sacaron de la esfera académica, digamos, el gran trabajo de Mead, porque fue la primera antropóloga académica, porque antes había muchas académicas amateur, ¿no? Que no eran académicas. Y ella fue la que definió que los comportamientos femeninos y masculinos no estaban relacionados con el sexo con el que se nació, digamos, porque el comportamiento en la sociedad que ella analizó correspondía, por ejemplo, el comportamiento femenino correspondía al masculino en la sociedad que ella eligió y viceversa. Exacto. Entonces, eso demostraba que
lo biológico o lo sexual no tenía nada que ver con el género, con lo femenino y lo masculino. Claro, eso cuando todavía ni siquiera se pensaba en esos términos, ¿no? Creo que es muy claro, en esos momentos que todo el mundo académico, lo primero era la visión biologista determinante, ¿no? Y ella salió con esta nueva teoría y que se discutió mucho dentro del mundo académico, pero quedó allí enterrado, digamos. Claro, y de ahí... Pero después salió a flote, de ahí salió a flote en la época del 50, porque, claro, se descubrieron esto, y ahí en el 50 empezó un movimiento de hacer historia de la mujer. Después vino la época del 60-70 de la antropología de la mujer, que ahí se cuestionó el androcentrismo de la antropología, y se discutió la universalidad de la discriminación de la mujer. Ahora, y después con todo ese material se empezó a creer y a discutir el género y el sistema de acceso al género, y ya a partir de los 80 se creó la antropología de la mujer. Bueno, conversamos con Jaime Vieira Posek a propósito de su libro El ADN del patriarcado, que está editado en nuestro país por Cuarto Propio. Y por supuesto, quisiera no dejarles la impresión a quienes nos escuchan de que es un libro que viene de la academia sin duda, pero no es un libro específicamente para la academia. Y de hecho yo siento que, por ejemplo, este camino que tú nos haces en el primer capítulo de este relato que nos estás contando ahora, ¿no? De cómo llegamos a la antropología de género, nos ayuda a situarnos para todo lo que va a pasar después, y de hecho eso es lo que dices, ¿no? Ahora que puestas las bases, podemos hablar de esto. Se me va el tiempo, pero yo quisiera quedarme con la propuesta final del libro, ¿no? Que es la que tú haces de la teoría de la sociedad androcéntrica patriarcal, que es básicamente en la que habitamos, y tú dices que esta se sostiene en la violencia, pero sobre todo se sostiene en un sistema discursivo. Que normaliza, ¿cierto?, esta inequidad, y que de alguna manera también por todas partes, ¿cierto?, a lo Althusser por todas partes, ¿cierto?, nos empieza a decir, bueno, esto es lo normal, este es el rol de la mujer, este es el rol del hombre, etcétera. Luego, escrito todo esto, descubierto el ADN del patriarcado, Jaime, te pregunto, ¿qué nos queda entonces como sociedad para poder transformar esto que sabemos es transformable? Sí, por supuesto. O sea, primero que todo, este libro, por supuesto, yo quise sacar de la cuestión académica los conceptos, esto que se escucha mucho en los medios de comunicación, etcétera, pero hay muy poca gente que lo entiende realmente. La intención mía de este libro es sacar todo lo académico. Es un ejercicio pedagógico muy, muy grande. Tengo un glosario que tiene más de 100 términos definidos, pero de forma muy pedagógica, para que todo el mundo entienda, o sea, de la A a la Z, entienda la problemática de la mujer, no dentro de la tecnología o de la técnica académica, digamos. Esa es la finalidad del libro, o sea, hacer una discusión científica, pero a gran escala, digamos, o sea, para todo tipo de público. Sin, por supuesto, que esto implique detrimento contra la rigidez o el rigor, digo, el rigor científico. La pregunta, ¿cuál es? Perdón, fue la idea. ¿Qué nos queda como sociedad? Pero ahí ya básicamente es decir, es como esto es transformable, ¿no? Y una manera de transformarlo es conocerlo. Indudablemente, porque si en el momento que ya sabemos científicamente comprobado, ya muchas veces con verificaciones concretas, con estudios concretos de que el género no es biológico, sino que es una construcción sociocultural. Por lo tanto, es cambiable, como se ha demostrado que hay diferentes tipos de género, y más de dos géneros que el que reina en nuestra sociedad, que son dos géneros. En otras culturas son muchos más géneros, digamos. Entonces, lo concreto es que se puede deconstruir. Y esa es la tarea del feminismo, y del feminismo de la mujer y de los hombres. Porque es un sistema que hay que deconstruirlo para lograr la democracia plena, realmente. Exactamente. Y la justicia sexual, y yo también diría ecológica, porque el feminismo también plantea la problemática ecológica, y la igualdad social también la plantea dentro del movimiento feminista. Entonces es una propuesta que yo creo que es la más valiosa en este momento de crisis global, con la ultraderecha galopando a full a tomarse el poder en todo el mundo, y con el problema ecológico que estamos con él encima, que realmente eso implica la destrucción total, digamos. Sí. Entonces, la propuesta del feminismo también abarca ese tipo de problemática.
Y para mí la mejor propuesta en este momento para unirse a otras corrientes políticas para solucionar todos estos problemas. Bueno, y eso está en las reflexiones en este libro, El ADN del patriarcado, un libro que yo personalmente recomiendo un montón. Es muy, muy interesante, muy esperanzador también lo que nos propone acá Jaime Beira Posek, con quien hemos conversado acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Jaime, por este tiempo. ¿No? ¿Por qué, por favor? Muy agradecido a ustedes, un abrazo a los oyentes, televidentes, y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, nosotros tenemos que ¿No? ir a la música, a la pausa, ya regresamos. Ok, adiós. Chao.
En el contexto de los días del patrimonio que se celebran, como ustedes saben, cada fin de mes, cada último fin de semana del mes de mayo, este próximo domingo 28 de mayo en la sala Isidora Segers del Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad se va a realizar el concierto Jorge Peña Gen, Maestro del Futuro. Con esta presentación, la institución participará nuevamente del Día del Patrimonio y además comenzará con sus actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado. Y en el concierto de este 28 de mayo va a incluirse un programa que lleva 5 obras y 2 de ellas van a estar dirigidas por Valeria Peña Verdugo, quien además es académica del Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad y que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, muchas gracias, ¿todo bien? ¿Y tú? Yo estoy muy bien, muchas gracias por acompañarnos y tengo un montón de preguntas, ¿no? Quizás lo primero es respecto a la figura de Jorge Peña Gen. ¿Por qué es importante y por qué es patrimonial? A ver, Jorge Peña Gen hizo una labor increíble de difusión de la música en Chile, sobre todo para niños y jóvenes, y fue pionero en Latinoamérica en crear las orquestas juveniles infantiles. Y fue una persona que durante toda su vida su labor fue sacar la música de las paredes de la universidad, digamos, de la facultad, y acercarla a la gente de todas partes, o sea, digamos, de poblaciones, hospitales, cárceles, colegios, y descentralizarla también de Santiago. Lo que hoy día conocemos como FOGI, originalmente viene de acá. Exacto, viene o sea, la FOGI claramente viene de acá, de esta iniciativa de crear orquestas de niños y para así poder empezar a difundir la música desde pequeños y empezar a encontrar nuevos talentos también. Ahora, eso uno podría decir en términos de su rol histórico, político, social, ¿no? Y de la importancia de la difusión que hizo. Pero a ti, como directora, ¿qué te pasa con sus composiciones? ¿Qué te pasa con su música? A mí me pasa, a ver, Jorge Peña Gen es compositor, eso es su título. Él se dedicó más a este tema de bueno, hizo muchas cosas realmente, tiene una labor de pedagogo, de director, de gestor, etc. Pero era compositor de profesión. Y eso también, su labor de composición, la abocó también a esto de la difusión. Entonces, él tiene una gama de piezas muy, muy amplia, piezas más, no sé, que puede haber, por ejemplo, el concierto número 2 para piano que compuso para su esposa Nela Camarda, para ella cuando se casaron, y también piezas que él orquestó o arregló o compuso para estas orquestas de niños también. Entonces tenían distintos objetivos. Para mí es un honor realmente dirigir esto, porque en el fondo puso la música en función y para los conjuntos que él estaba dirigiendo. Claro, que es muy distinto componer en abstracto. Uno diría así como, bueno, después veremos qué hacemos con esto para decir, este es mi instrumento. Estas organizaciones son mis instrumentos. Y de hecho, en este caso, lo que tú vas a dirigir son 2 piezas concertantes sobre Corelli para orquesta de cuerda. Así es. Sí. Ahora, quizás, y aprovechando que te tengo aquí, Valeria, para mucha gente quizás no es tan evidente qué es lo que hace el director de orquesta. Se imaginan inmediatamente alguien ahí que está con la batuta. Quizás todavía puede resultar novedoso la idea de una mujer dirigiendo una orquesta porque todavía siguen siendo muy pocas. Quizás la película Tart ahora con Cate Blanchett nos dio una mirada que a mí me encanta, además, porque pone una mujer, pero además una que es complicada. Pero tampoco te queda tan claro, ¿no? Queda clara la idea del intérprete, pero no necesariamente la del director de orquesta. Ayúdanos a pensar y a entender qué es lo que haces tú, además de mover la batuta. Bueno, para mí un director de orquesta es un puente, es un medio, es un guía que hace que un conjunto de instrumentistas pueda tocar algo. No es un jefe. O sea, para mí eso es importante aclararlo. No es un jefe, en el fondo, que da órdenes, sino que es alguien que va a ayudar a que este conjunto instrumental pueda tocar estas piezas. Es decir, los va a ordenar, va a planificar y va a sacar lo mejor de cada intérprete. Va también a poner su propia visión sobre la obra, va a poner de acuerdo a todas las partes. Entonces, un director de orquesta en la práctica tiene que, estudiarse una pieza, porque en realidad la música no es una partitura. La música es lo que ocurre en el momento en que se toca música. Entonces la partitura pasa a ser una guía y hay muchas cosas que
que no están ahí, que no se pueden escribir. Entonces uno tiene que ver, decidir cuál va a ser su visión, su interpretación de la obra, tiene que ser capaz de transmitir esta información a los músicos, planificar los ensayos, corregir en el fondo y, como digo, sacar lo mejor de ellos, que eso es lo más importante, crear un ambiente de confianza donde ellos no tengan miedo de tocar, sino de hacerlo lo mejor posible y guiarlo. Y claro, el concierto es como lo que se ve de todo este proceso de ensamblar, digamos. Claro, y uno podría pensar que en el concierto lo que vemos es la fusión de estos tres espacios de talento, ¿no? Del compositor, en este caso Jorge Peñagén, que hace una propuesta, no está aquí con nosotros para decirte, mira, así es como quiero que se escuche, nos queda la partitura, luego de los intérpretes, de las intérpretes que están ahí con sus instrumentos, en este caso cuerdas, ¿cierto? Y que van a poner su aprendizaje, su talento, su camino para esto, pero luego es tu visión sobre lo que escribió Peñagén lo que vamos a escuchar. O sea, tú le vas a decir a la viola, al violín, al cello, ¿no? Mira, más fuerte, más bajo, aquí, más rápido, más lento, ponle más onda, bájala, no sé qué. Yo creo que suena súper naif, pero quizás sirve para poder hacernos una imagen, ¿no? Tal cual, así mismo es. Porque hay cosas que uno puede interpretar. O sea, la partitura, chuta, aquí yo necesito parar, voy a parar toda la música, después voy a seguir, o voy a hacerlo más lento, o a qué pulso lo tomo, o cuál de todas estas melodías es más importante. Entonces ahí uno tiene que balancear toda esa cosa. Ahora, entendiendo cuál es la trayectoria de Jorge Peñagén y su tremenda relevancia para la música chilena, para su creación y para su difusión, como tú decías antes, Valeria, ahí hay un ejercicio que tiene que ver pedagógico, ¿no? Que él también escribía para estos conjuntos específicos, y yo me imagino que en esa lógica también escribía cosas que fueran accesibles. Absolutamente. Entonces, hablemos de qué es lo que puede esperar el público que llegue este domingo 28 a mediodía ahí a la sala Isidora Seger, que está en compañía 1264 Santiago Centro. Esto es además con adhesión voluntaria, así que ustedes llegan nomás, se dan esos paseos patrimoniales y a mediodía llegan a la sala Isidora Seger para escuchar este concierto. ¿Y qué es lo que podrían esperar? Bueno, yo puedo hablar de las dos piezas concertantes que voy a dirigir yo de Corelli, que me gustaría mencionar que es un arreglo importante históricamente, porque fue Jorge Peñagén creó esta orquesta infantil en La Serena, y a los 7 meses de la creación de esta orquesta, estoy hablando de niños que no tocaban instrumentos nunca en su vida, hizo un concierto y se estrenó este arreglo de Corelli, que hizo para ese concierto, para que esos niños pudieran tocar en una orquesta de cuerdas. Son unas piezas, son algunas melodías sobre este compositor italiano que las arregló para esta orquesta de cuerdas. Entonces a mí me parece muy importante decir eso, porque fue un concierto histórico en Chile y en Latinoamérica, y se van a esperar eso, o sea, un arreglo de cuerdas precioso, por cierto, pero que tiene esa relevancia también de memoria nacional. Por supuesto. Y claro, pensaba en lo que la música hace, ¿no? Hay una razón por la que de manera persistente la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile ahí sigue. Y la cantidad de generaciones. Yo fui al concierto, el que hicieron ahora del Mahler 5, ahí en el Caupolicán, dirigida por Paolo... Meoli. Siempre me cuesta decir su apellido. Sí, a mí también, pero lo he dicho bien. Sí, lo dijiste bien. Yo no me traigo. y lo bonito que fue ese concierto, y ahí pensaba en Jorge Peñagén, sin duda, ¿no? Es que era una orquesta muy grande, con un coro muy grande. Eran 12 coros, según me contó Paolo en la entrevista. Y tenía también como gracia que estaban los actuales Foggi, o sea, gente que estaba hoy día, que era parte de la orquesta juvenil, gente que pasó por ahí y siguió sus carreras y que hoy día tocan en otras orquestas. Y claro, esta cosa intergeneracional, ¿no? De lo que la música puede hacer en la vida de las personas, además de traer belleza, ¿no? Exacto. ¿Qué te pasa a ti con esa experiencia? Pensando que tú además eres una directora joven, con ver lo que la música puede hacer en la vida de las personas, especialmente de niños y jóvenes. Sí, a mí me pasa mucho. Yo trabajo con muchos tipos de conjuntos estudiantiles, profesionales, amateur, y a mí me gusta mucho trabajar con gente que en su vida ha hecho música, porque el hacerles ver que son capaces de hacer música, de poder cantar, de tocar instrumentos, es muy hermoso. Y creo que eso fue una importante labor de Jorge Peñagén, de no solamente hacer que la gente fuera a conciertos, sino que viera que tienen capacidad de tocar. Hizo también orquestas con alumnos que traía a la universidad, con niños, etcétera. Juntaba muchas generaciones. O sea, a mí me gusta mucho ver lo que pasa cuando la gente
ve que puede verse a ella misma en la música, no necesariamente de manera profesional, pero lo que le pasa cuando está en una orquesta y cuando está cantando en un coro. Bueno, ahí pasan varias cosas, ¿no? A propósito de lo que dices, que pasa una cosa a nivel subjetivo, personal respecto a uno mismo, y lo hemos visto, por supuesto en Foji, pero también estoy pensando en otros proyectos del que soy fan, como la Big Band de Conchalí, por ejemplo, ¿no? De gente que no dice no tiene nada que ver con música, y la música le otorga una mirada respecto a sí mismo, Exacto. Identitaria y de autoestima, que es tremendamente importante, pero además tocar con otros, cantar con otros, y está súper comprobado. O sea, es como neurocientíficamente lo que sucede en el cerebro, en el cuerpo, cuando uno genera música con otra gente es único. Único y además es muy saludable. Sí, no, absolutamente. O sea, uno trabaja un montón de cosas que ya escapan de lo musical. El trabajo en equipo, el respeto, la autosuperación también, y el poder tocar. En el fondo, ahí lo importante no es uno, lo importante es la música. Entonces, trabajar todos con ese fin de que esto suene bien, de que suene bonito, de que a la gente les guste, son cosas que ya van más allá de la mera música, digamos. Bueno, estamos conversando con una de las responsables del concierto de este próximo domingo 28, Valeria Peña Verdugo, académica del Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad, quien va a estar a cargo de las 2 piezas concertantes sobre Corelli para orquesta de cuerdas, que va a estar interpretado por la Orquesta de Cuerdas del Departamento de Música, que está conformado por estudiantes de interpretación en cuerdas, digamos. Así que ahí van a estar. ¿Cuántos son? Cuando pensamos en una orquesta de cuerdas, ¿cuánta gente estamos pensando? Podrían ser entre 12, 20 personas. Ya, ahí más o menos para que... Qué cosa más bonita. Maravilloso, muy lindo. Bueno, el programa también incluye polonesa y sonata, ambos a cargo de la pianista y académica del Departamento de Música, Sbletana Kotowa, y el cuarteto de cuerdas número 2 a cargo del Colectivo Azul. Eso va a ser lo que va a estar pasando durante el día 28, el domingo 28 de mayo a las 12 horas. Ahora, claro, decíamos al principio que este concierto es patrimonial, ¿cierto? Tiene que ver con el tremendo aporte histórico que hizo Jorge Peña-Gen en la construcción de difusión y de las orquestas infantiles y juveniles, pero también es parte de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado, porque lamentablemente Jorge Peña-Gen fue asesinado por la Caravana de la Muerte, cometida que durante la dictadura recorrió Chile, eliminando y haciendo desaparecer a aquellas personas que consideraban opositores políticos. Es muy impresionante pensar que una vida como la de Jorge Peña-Gen terminó de esa manera, alguien que había aportado tantísimo al país, y uno puede decir dónde está la oposición, por supuesto, en esos tiempos bastante horrorosos. Así que también es una manera de honrar su memoria, acercarse a este concierto, disfrutar, por supuesto, de la belleza de la música. Esto también es para todo público, me imagino. Sí, abierto a todo público. Así que para que la gente pueda llegar, la cita es el domingo 28 de mayo al mediodía en la sala Isidora Segers, que está en compañía 1264. La adhesión es voluntaria. Jorge Peña-Gen, maestro del futuro, entonces, en el Día del Patrimonio. La invitación es desde el Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad, y hemos estado conversando con académica de esa institución y directora de orquesta y responsable de estas 2 piezas concertantes sobre Corelli, así que pueden ir ahí a saludar y a aplaudir a Valeria Peña Verdugo junto con la Orquesta de Cuerdas del Departamento de Música. Muchas gracias, Valeria. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos cerrando este programa de día viernes, dejando a los invitados a que disfruten de este fin de semana de patrimonios. Les hemos estado contando de las cosas que van a estar sucediendo en distintos lugares. Durante esta semana estuvimos con la gente del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, estuvimos con la directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda, estuvo también más temprano la directora de extensión de nuestra universidad. También hay un montón de cosas pasando en la universidad, en los museos, en las distintas facultades. Esta es una de las muchas actividades para este fin de semana tan especial, así que les dejamos invitados, invitadas a que disfruten de aquello. También les dejo la invitación de que mañana sábado a las 21 tenemos República de las Letras y vamos a estar leyendo Amuleto de Bolaño. De verdad, a mí me voló la cabeza. Creo que es lejos lo más bonito que he leído de Bolaño, así que va a ser lleno de entusiasmo. Alberto Mayol dijo que era de las cosas más hermosas que había leído en la vida. Así que imagínense cómo se viene ese programa. Mañana a las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile, y el lunes a las 10 regresamos para hacer semáforo. Que estén muy bien.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.